Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de formación. Hoy es martes 23 de septiembre. Bueno, sabéis que los martes a la tarde solemos hablar de la serie de mi plataforma, pero como llevamos muchas semanas seguidas hablando sobre MetaTrader, pues hoy he decidido que podía ser, pues un poco para no repetir, mejor hablar de otro tema de análisis técnico, ¿vale? Y dejamos, por lo tanto, el próximo webinar de la serie de mi plataforma para el próximo martes, ¿vale? Así que, bueno, vamos para allá. Forex Candlestick, que siempre es algo que siempre interesa. Recordar, para los que no me conozcáis, mi nombre es David Aranzábal, soy day trader en el mercado de divisas Forex desde aproximadamente 10 años y he realizado con vosotros más de 1000 webinars hasta la fecha. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y markets.com. Bien, vamos a ver qué es el candlestick. El candlestick es una técnica de análisis técnico, ¿vale?, que podemos incorporar a nuestra batería de conocimiento y se desarrolló en Japón hace ya un montonazo de años y recientemente, entre comillas, lo incorporó a Occidente Steve Nixon, ¿vale? El candlestick, aparte de ser un elemento fundamental del análisis técnico, se caracteriza por la capacidad de lectura de la psicología que hay en cada sesión de análisis técnico, ¿vale? En cada sesión de trading. Al igual que cualquier otro elemento del análisis técnico, ¿vale? Pero podemos decir que el candlestick se caracteriza mucho por ello, ¿vale? Por intentar leer cuál es la psicología que hay detrás del mercado en cada conjunto de una, dos o tres velas, normalmente, ¿vale? Bien, para ello tenemos que ir un poquito hacia atrás, ¿vale? Y aunque esto sea muy de iniciación, lo voy a explicar breve, en solo 2 o 3 minutitos, para que todo el mundo pueda seguir bien el webinar, independientemente de que aquí hay muchos campeones, que esto ya lo sabéis, ¿vale? Una vela, como sabéis, está formada por un máximo, un mínimo y un precio de apertura que, cuando la vela es ascendente, va a estar en la parte izquierda por debajo, y un precio de cierre que, cuando la vela es ascendente, estará por la parte superior, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un mínimo o un máximo. El mínimo y el máximo están unidos por una línea. También lo que sobresale en esta línea se le suele denominar barba, ¿vale? Y sin embargo, la apertura y el cierre lo metemos como una especie de cajoncito, ¿vale?, a lo que se le suele denominar el cuerpo de la vela. Por lo tanto, el cuerpo es la distancia entre la apertura y el cierre. Y lo que sobresale hasta el máximo y el mínimo, pues se suele denominar en castellano las barbas, ¿vale? Si la sesión ha sido descendente, es decir, al cabo de X tiempo, porque no he dicho lo principal, apertura, cierre, máximo y mínimo, ¿pero de qué? ¿De qué periodo de tiempo comprendido? Bueno, pues puede ser dependiendo de cuál vaya a ser nuestro espacio temporal de trabajo, ¿vale? Si vamos a estar viendo cartas gráficas en espacio de 1 hora, la apertura pues será, por ejemplo, a las 11 de la mañana y el cierre a las 12. Y vamos a tener luego el máximo y el mínimo comprendido entre ese periodo, ¿vale? Sin embargo, si nuestro espacio de trabajo es diario, pues cada barra va a corresponder a un día. Y por lo tanto, los cierres y aperturas van a ser pues con diferenciales de un día. Y el máximo y mínimo, pues el máximo y mínimo comprendido en esas 24 horas, ¿vale? Podemos tener barras aplicadas a espacios temporales desde un mes hasta un minuto, ¿vale? Incluso menos, pero bueno, vamos a quedarnos en un minuto, ¿vale? Y de ahí, pues todo entre medias, el camino, ¿vale? Los espacios temporales más típicos son mensual, semanal, diario,
4 horas, 60 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. ¿Vale? Poco, y por terminar de resumirlo, vamos a cambiar de color para que no sea azul. Vamos a poner un amarillo, ¿vale? Recordar que si vamos a suponer que a las 11, ¿vale? Empieza el precio a moverse, llega a las 11:30 hasta aquí arriba, ¿vale? O máximo, empieza a caer, nos da un mínimo a las 11:45 o 11:50, por ejemplo, ¿vale? Y luego se recupera un poquito de esa caída y cierra aquí, ¿vale? Pues por tanto tenemos el precio de apertura. Uy, perdón. Y cierra aquí, ¿vale? Hemos visto que ha tenido bastante volatilidad la barra. Y cierra aquí, ¿vale? Por tanto tenemos el precio de apertura. El precio ha llegado hasta un máximo. Cayó de golpe hasta un mínimo. Y al final cierra en este nivel. El precio durante esta hora nos ha dado este gráfico, pero nosotros lo hemos reducido a 4 puntos. El de la apertura, máximo, mínimo y cierre. ¿Vale? Y viendo lo que hay detrás de toda la acción del precio de esta hora, ¿vale? Lo podemos resumir, porque a nosotros no nos importa lo que ha hecho con detalle. En el gráfico de 60 minutos estamos hablando, para ver el detalle de lo que hay dentro de esa barra, pues nos iríamos a gráficas pues de 5 minutos o 1 minuto, para ver ya con detalle, con barras más pequeñitas, pues cuál es la acción del precio, que se ha formado, vamos a suponer, con 60 barras. Si nos metemos en gráficos de 1 minuto, con 60 barras veríamos cuál es la formación que nos ha dado con mayor zoom, con mayor detalle, dicha barra, ¿vale? En este caso, y suponiendo que también estamos en gráficos de 60 minutos, pues en un momento dado el precio realiza una apertura, nos hace un máximo, el precio cae finalmente y el precio de cierre no llega a ser igual que el máximo, ¿vale? De nuevo, esto ha podido ir de nuevo hacia arriba y luego hacia abajo para finalmente caer. Ha podido hacer un montón de figuras caprichosas por el camino, pero a nosotros lo único que nos importa es la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Si queremos tener mayor detalle de lo que ha pasado realmente dentro de esa gráfica, dentro de esa barra, pues hacemos zoom y nos metemos en gráficos de 5 minutos, en gráficos de 1 minuto, para ver qué es lo que de verdad ha pasado, ¿vale? Pero el sentimiento de la sesión lo estamos viendo resumido en esos 4 puntos. No es necesario más, ¿vale? Bien. Bueno, ¿qué señales nos va a dar Candlestick? Candlestick nos va a dar pautas de agotamiento, giros en la tendencia previa y nos va a dar también figuras de continuación de tendencia, ¿vale? Nosotros nos vamos a fijar hoy solo en las que son más potentes para el mercado de divisas forex, que son las de vuelta, todas las de consolidación o vuelta, ¿vale? Hay muchísimas figuras de candlestick. ¿Quiénes de los que están aquí en la sala? Luego vamos a hacer un sondeo de estos como los que Dios manda, de estos que os gustan, que hagamos, que son muy divertidos. Pero ahora un poco rápido, ¿quiénes de los que estáis aquí habéis leído en extensión de candlestick? ¿Os habéis comprado, por ejemplo, un libro o habéis hecho un curso solo de candlestick y conocéis, por ejemplo, más de 30 patrones de candlestick? Vamos en la sala. Me parece que más de 30. Bueno, voy a bajar un poco el listón. Voy a bajar un poco más el listón. Con 5 o 6 vamos bien, están diciendo por ahí.
Vale, venga, ¿quién sabe más de 5 o 6 figuras de candlestick? O bien porque la ha estudiado en una web que vea por ahí, o se ha comprado un libro, o lo que sea. Bien, bien, bien. Bueno, ahora ya hay unos cuantos más. Vale. Bien, 30, mucha tela, estáis diciendo. Bien, bueno. Es que además tenéis toda la razón. Los que habéis dicho que 30 es mucha tela, que no merece la pena, tenéis toda la razón, ¿vale? Hay muchísimas figuras, luego vamos a ver unas cuantas resumidas en cuanto a nomenclatura. Vamos a ver unos 14-15 nombres, ¿vale? Pero no hace falta saberse los nombres de esas figuras. Yo en su día me las aprendí en inglés. De hecho, me las sé mejor en inglés que en castellano. Sabéis que cuando yo empecé, yo fui el primer instructor de Forex de España, y cuando empecé con esto, pues no había nadie dando clases en castellano, por lo tanto, empecé a recibir mi formación de análisis técnico y de trading en Forex en inglés, con profesores norteamericanos. Muchos de ellos he tenido el placer de traerles al Forex Day y estar incluso haciendo sesiones mano a mano con ellos de live trading, siendo yo el profesor y no el alumno después de estos 10 años, lo cual pues para mí me llena de placer, ¿vale? Pero luego me los tuve que aprender todos en castellano, más que nada para poder enseñároslo a vosotros, o cuando estuviera hablando con otro trader aquí en España, pues poder decir las figuras y que nos podamos entender, ¿vale? Vamos a ver cómo suenan en castellano. Bien, Doji, de lápida de onda alta, Dragonfly, Peonza, Caracasa, Estrella fugaz y Vespertina, Arami, cross bajista, Hombre colgado, Martillo, martillo invertido, Bebé abandonado alcista, Bebé abandonado bajista, Tres cuervos negros. Bueno, habéis visto que hemos visto unos 15 nombres ahí, ¿vale? Que nos describen ciertas figuras, pero lo que os digo, no es necesario, primero, aprenderse los nombres de todas. Y lo segundo, aunque las conozcamos, yo muchas veces que igual veo la figura y casi ya ni me acuerdo del nombre, ¿vale? Aunque las conozcamos, tampoco hace falta usarlas todas. Porque lo bueno es que hoy vamos a ver 3 o 4 que son las más potentes, las que más salen y las que más tenemos que hacer caso. Así que todos los que habéis dicho que con 3 o 4 os vale, pues ahí estamos en la misma sintonía, ¿vale? Bien, qué fácil, ¿eh? Luego, claro, la gente me suele decir, oh, David, qué fácil explicas las cosas, da gusto escucharte. Hombre, es que fíjate, de estar en una clase coñazo que te estén explicando 30 figuras de candlestick, a que solo te expliquen 3 o 4, pues fíjate, fíjate si te has quitado ya trabajo de encima, ¿vale? Venga, vamos para allá. Bueno, ¿funcionan en todos los espacios temporales? La respuesta es que sí, ¿vale? Antes hemos visto que lo que es la vela, independientemente de la formación del candlestick, que es un conjunto de varias velas que nos dan un patrón característico, las podemos ver desde gráficos mensuales a un minuto. Bueno, pues el candlestick también funciona en gráficos tan pequeños como el de un minuto. Pero ojo, cuidado con esto, no en todos los mercados. Que nadie empiece a buscar candlestick en gráficos de Telefónica de un minuto, ¿vale? Porque no va a haber más que garabatos. El candlestick en su máximo esplendor funciona en gráficos en subyacentes que tengan mucho volumen, ¿vale? Y con mucho volumen estamos hablando de mercado de divisas, Forex, S&P, algunos índices, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, bueno, en este ejemplo lo que me gusta comentar también es que antes os he dicho, fijaros cómo ha empezado la clase, que detrás de una figura de candlestick, detrás de una figura, aunque solo sea de una barra, como hemos estado viendo de un gráfico de una barra, si hacemos zoom, tenemos en su máxima expresión todo lo que ha sucedido detrás de esa formación de candlestick, ¿vale? Aquí estamos viendo un Arami, aquí otro, ¿vale? En un momento dado, ahora si hacemos zoom,
Si hacemos zoom, vamos a hacerlo zoom en este gráfico, vamos a ver qué sucede. Bueno, el ARAMI, by the way, lo que nos dice es que estamos en una figura de consolidación, ¿vale? Con lo cual, este ARAMI es bajista, eso significa que el precio podría caer, o por lo menos finalizar la tendencia alcista, ¿vale? Bueno, hacemos zoom, ¿y qué nos encontramos, señores y señoras, cuando hacemos zoom en ese gráfico que nos venía de 60 minutos en un gráfico de 5 o 1 minuto? Bueno, pues lo que vemos es, según el chartismo tradicional, una figura también de consolidación o vuelta, con una formación ABC, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. ¿Vale? O rotura posterior de línea de tendencia, las medias que se cambian, etcétera, etcétera. Es decir, ¿es necesario el candlestick? Sí, si solo me voy a mover en esa gráfica de 60 minutos y no quiero ver nada más. Pero si yo puedo hacer zoom en un momento dado para ver qué es lo que está sucediendo, pues en teoría tampoco necesito el candlestick, porque ya la acción del precio del chartismo tradicional en un gráfico menor me está dando la misma información, que es o una continuidad de tendencia, o una consolidación, o una vuelta, o lo que sea. ¿Vale? Bien. Qué bueno. A ver, esto que estoy explicando son conceptos, esto último que estoy explicando es un concepto básico, pero del cual mucha gente a veces no se da cuenta, ¿vale? Esto que acabo de explicar es un concepto básico, pero que muchas veces estamos en la guerra del día a día y no nos damos cuenta de estas pequeñitas cosas, ¿vale? Son detalles importantes para nosotros apreciar cómo se forman las figuras técnicas en el análisis técnico, valga la redundancia. Disculpame un segundito. Un segundito. Bien, doble confirmación. Las figuras de candlestick por sí solas, ¿vale? Funcionan, pero ojo, siempre es mejor que esa confirmación la podamos también tener con niveles de soporte, resistencia, niveles de doble cero o figuras chartistas, ¿vale? Es decir, si esa figura que hemos visto antes, que nos marca una posible vuelta, se está realizando en una zona de resistencia en la cual hay un doble cero, o un triple cero, o un máximo mínimo del día anterior, o un swing no suficientemente importante, o cualquier otra figura que nos marque que hay una zona de soporte y resistencia importante, siempre va a ser o que se choca con una media de 200, o cualquier otra cosa, nos va a dar mayores indicaciones de que esa figura de agotamiento que estamos viendo en candlestick puede funcionar con mayor porcentaje de acierto. ¿Por qué? Pues porque hay otros elementos del análisis técnico que también nos lo están argumentando, ¿vale? Bien, antes hemos comentado que hay dos tipos de continuación de tendencia, ¿vale? Y de consolidación o vuelta. Vamos a ver estos últimos. Primero, antes de ver los de consolidación o vuelta, vamos a hablar los de consolidación propiamente dichos, que son estas figuritas de candlestick pequeñitas, ¿vale? Que se producen. A ver, vamos a suponer que este es un gráfico de 60 minutos. ¿A qué hora del día pensáis que podría estar dibujada esta gráfica? Venga. Pam, 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 pam. Por cierto, el nuevo billete de 10 euros entra en circulación hoy. ¿Alguno tiene alguno ya?
A ver, lo del cierre del día y cierre de la sesión, estoy de acuerdo sí o no. Sí que es cierto que igual en el cierre de la sesión, sobre todo en divisas, al final del cierre americano, se suele quedar así. Pero sobre todo su extensión en la sesión asiática, ¿vale? Su extensión en la sesión asiática que podría dar una figura de rango estrecho. Es la figura típica. Otra cosa es lo que suceda luego, ¿vale? Hace estos dos, tres últimos días hemos tenido, por ejemplo, en UK sesiones asiáticas pues con muchísima movida, pero claro, ha sido un poco también por el contagio del tema del referéndum en Escocia, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo típico es tener una figura planita, plana, con varios rangos y subrangos estrechitos, ¿vale? Bien, vamos ya, después de ver lo que es la consolidación típica, ya más, aquí lo vemos, ¿vale? Aquí vemos cómo normalmente se suelen realizar después de una caída fuerte o una subida fuerte, ¿vale? Y luego tenemos la consolidación. Esta consolidación también, hablando un poco de todo y repasando conceptos de webinars de seguimiento de mercado, ¿de qué puede ser preámbulo? ¿De qué puede ser preámbulo estos patrones de consolidación después de haber tenido una pared vertical así y luego una pequeña consolidación? Bien, vale, de vuelta. Vale. ¿Qué más? ¿Cómo lo podemos definir más? Un patrón muy peculiar que sale en gráficos de 60 minutos. Después de una caída vertical. Bien, aquí tenemos Iván comentando una de las dos posibles figuras, porque vamos a ver que hay dos, que sería la double leg, ¿vale? Es decir, en divisas, forex, en el mercado de 60 minutos y en gráficos como el de la libra esterlina dólar, son muy típicos que cuando tenemos una caída fuerte y luego una consolidación, que normalmente suele ser por la noche, entre el día siguiente y 2 días podríamos tener el double leg. ¿Qué es el double leg? Bueno, pues es la extensión de el máximo y mínimo de esta onda hacia el futuro, realizado con dos instrumentos posibles, entre ellos uno es la extensión de ton de mar, es decir, cogeríamos del máximo al mínimo de la caída y proyectaríamos hacia el futuro desde el máximo del pullback. Otra es, que además nos suele coincidir en muchas de las veces en el mismo nivel, coger desde este máximo a este mínimo el 161,8 de la caída y ver qué nivel de proyección nos da. Muchas veces coincide con el mismo nivel, ¿vale? Por el contrario, si el precio en vez de continuar la nueva tendencia, lo cual suele ser justo al inicio de la apertura europea del día siguiente, lo que hace es retroceder, la formación posible típica que suele dar es de U, una U que puede durar también 2 días en completarse, ¿vale? Hoy hemos visto más que una U, incluso una V en el euro-yen, pero la película era diferente, porque esa V la hemos visto en gráficos de 1 minuto, en gráficos de 5, pero no era la típica formación en U o V que vemos en gráficos de 60, ¿vale? Por daros un tip más, una pista, cuando estas formaciones se realizan, es decir, por ejemplo, en este caso una U o un double leg, más las U's que las double legs, no suelen venir solas. Suelen realizarse en periodos en los cuales no hay suficientes novedades en el mercado como para decantarse el precio ir hacia un lado o hacia otro. Y está en un estado comatoso en gráficos diarios o semanales, pero que haciendo zoom nos da unas tendencias más o menos buenas en gráficos de 60 minutos, pero de ida y de vuelta, ¿vale? Las U's no suelen venir juntas, digo aisladas, sino que se suelen repetir, lo mismo que las formaciones de double leg, ¿vale? Bien, gracias a todos por participar.
Bueno, vamos a por los patrones. Aquí tenemos martillo. Fijaros cómo el martillo es una vela en la cual tenemos una sombra o barba, antes se les llamaba barbas, también se les llama sombras, ¿vale? El periodo comprendido entre ese máximo y mínimo y el cuerpo, ¿vale? El martillo, por lo tanto, es una vela en la cual la barba es mucho más larga que el cuerpo. Siempre tendrán mejor rendimiento si ese martillo se produce al final de una tendencia, ¿vale? Y nos deja ahí una vela aislada, mucho mejor, ¿vale? Porque si no, bueno, pues veremos que es un martillo, pero no va a tener la misma fuerza, dado que estamos buscando pautas de ¿qué? Pautas de agotamiento. ¿Agotamiento de qué? Agotamiento de la tendencia anterior establecida. ¿Vale? A ver, cuando el martillo está al otro lado, es decir, en este caso, fijaros cómo... bueno, voy a dibujarlo para que se vea mejor. Si tuviéramos el martillo aquí, ¿vale? Sería lo mismo que aquí, es decir, tenemos una tendencia bajista y luego es el martillo que vuelve. Lo mismo que aquí, una tendencia alcista y el martillo que cae, ¿vale? A esto se le denominaría también martillo. Sin embargo, cuando está de la manera contraria, se le denomina hanging man y también puede dar un carácter de vuelta. Pero no tiene la suficiente potencia ni se ve con tanta frecuencia, ¿vale? Lo que más vais a ver y es más importante en este caso es el martillo. Fijaros que, a ver, por eso os decía antes que no hace falta aprenderse todas las figuras técnicas. La misma figura, si la estudiamos un poco, nos da esta visión de que el precio se va a dar la vuelta. A ver, si esta es una vela que es blanca, es decir, que el precio de apertura es menor que el de cierre, eso significa que hemos tenido la apertura aquí, en un momento dado hemos tenido un máximo, luego un mínimo, fijaros hasta dónde se ha ido el precio, pero fijaros luego cómo se ha recuperado, incluso hasta niveles por encima del de apertura. Por lo tanto, no hace falta ser un genio, ni incluso en este mismo momento pues no haría falta tampoco meternos y hacer zoom de lo que ha pasado en la barra anterior, para ver que el sentimiento de mercado, aunque durante mucho tiempo de esa vela ha sido bajista, al final no ha podido. ¿Vale? No ha habido suficiente oferta y al final la demanda ha hecho subir de nuevo el precio. ¿Vale? Con lo cual, ese desequilibrio entre oferta y demanda lo que ha provocado es que al final los bulls, los toros, tengan el control de la situación del mercado. ¿Vale? Increíble, está empezando a llover, lloviendo en Lanzarote. Increíble, voy a sacar fotos porque yo creo que son las primeras gotas que veía desde hace por lo menos pues 4 o 5 meses. No os creáis, son 4 gotas. 4 gotas que están aquí en la terraza, enfrente de mi estudio, 4 gotitas, nada más. Patrones de... porque es que si llueve mucho igual hasta me quedo sin internet. Y eso que tengo 3 conexiones a internet diferentes, con 3 proveedores diferentes, una incluso me llega con una antena especial que se llama WiMAX, el sistema WiMAX, que es como un super wifi, pero no te creas, que nos podíamos quedar sin internet perfectamente. Bien, Lucero del Alba, Doji, bebé abandonado alcista. Es una figura en la cual tenemos una figura de caída, luego tenemos un doji, que es una formación en la cual pues prácticamente no tenemos cuerpo, ¿vale? Y luego tenemos su vuelta. A ver, esta es muy potente, la envolvente alcista. Esta a mí me gusta además mucho, 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 ¿vale? En inglés se denomina la engulfing, ¿vale? En este caso, bullish engulfing pattern. Bullish porque es alcista y engulfing porque envuelve, ¿vale? Esta figura a mí me encanta, me gusta mucho y es muy potente. Cada vez que la veáis, fijaros cómo la acción
de la segunda vela contiene a la primera, ¿vale? Pero con un cierre mayor que la apertura de la inicial. Fijaros aquí, mira, fijaros la filosofía, el sentimiento que hay detrás de la vela, el mismo de nuevo, como hemos comentado al principio, ¿vale? Tenemos este precio de apertura, sube un poquito, cae, prácticamente se queda ahí abajo. Luego tenemos una especie de gap ahí bajista, porque abre a este nivel. Cae un poquito más, ¡buah! Hasta aquí el escenario es súper bajista. Hasta aquí. ¿Vale? Pero fijaros, luego ocurre el milagro y ¡fum, bum, 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 bum! El precio se recupera hasta este nivel, no llega a cerrar tan alto, pero casi, ¿vale? Y al final, aunque hemos tenido un mínimo, el precio de cierre final es mayor que el de apertura de la vela anterior, ¿vale? Le da un carácter bullish, un componente bullish a ese patrón. Los alcistas, al final, los toros han cogido el control de la situación, ¿vale? Por ello os digo lo mismo aquí, esto es súper parecido, este gráfico es hiper parecido, ¿vale? Bum, 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 al principio sube un poco, pero luego cae, ¡pa! Se queda aquí, sube, baja, hasta aquí, súper bajista, hiper bajista, todo, ¿vale? Pero luego, ¡pa! Incluso un poquito gap aquí alcista, no tiene suficiente fuerza, sigue cayendo, pero vuelve a subir y casi cierra en el precio de máximos, ¿vale? Lo mismo, la misma película que aquí, ¿vale? Por eso no hace falta saberlas todas, ni qué nombre tienen. Simplemente con verlas y analizar un poco, imaginando, visualizando cuál es la acción del precio que nos está dibujando cada una de las velas, es suficiente para poder ver cuál es el sentimiento de mercado, ¿vale? Bien, Gabriel está haciendo una pregunta muy interesante. Y dice, Gabriel Masí, David, en esos patrones de vuelta siempre tiene que haber un gap, porque no coinciden aperturas con los cierres de la anterior. Efectivamente, no tiene por qué haber un gap, ¿vale? No tiene por qué haber un gap. Por ejemplo, el lucero del alba, ¿vale? O el bebé abandonado alcista podría estar con lo que es el doji justo al nivel de los cierres, ¿vale? O sea, con cotización continua, ¿vale? En un momento dado, vamos a cambiar aquí de color. Bueno, sobre amarillo mal dibujar, ¿vale? Bueno, sobre negro tampoco. Como están aquí todos los colores. Bueno, verde tampoco. Bueno, rojo, venga. ¿Vale? Podría estar ahí el doji y continuar perfectamente. Aquí, idem de idem, ¿vale? Es decir, en un momento tenemos el cierre, ¡ping! Y la apertura de la siguiente la tenemos aquí, aunque bajando un poquito, ¿vale? Aquí en este caso no sería un engulfing perfecto, porque envuelve, pero quizás, o sea, lo bonito del engulfing es que también envuelva por debajo, ¿vale? Y para que lo haga, pues debe haber un pequeñito gap, ¿vale? Pero no tiene por qué haberlo. Tú puedes ver perfectamente una figura así, de engulfing, que sea así, y la siguiente así, ¿vale? Está envolviendo a la anterior, ¿vale? Perfectamente también puede ser así, ¿vale? Incluso aunque esta ya nos haya dado un poquito de mínimo por aquí, ¿vale? También, o sea, no hay que ser muy puristas tampoco. Cuando te lo describen en los libros, por cierto, tenemos varios libros que hablan del candlestick. Uno es el de Nisson, que os he comentado antes, que fue el creador, ¿vale? Otro es el de este escritor vasco, que además estuvo con nosotros a través de su representación de la Escuela de Formación también en el Forex Day, Jaureguizar, ¿vale? Estuvo su hermano, Jaureguizar, con nosotros, no de ponente, pero representando a uno de ellos. Son libros en los cuales están descritos, Javier Jaureguizar, son libros en los cuales están descritos todas estas pautas y te dicen con perfección cómo tienen que estar, ¿vale? Pero luego la experiencia te dice que aunque no sean perfectas, pues también van a funcionar o pueden funcionar. Porque recordar, no solo es importante que se forme la figura, sino también es importante que en un momento esté apoyando en zona
de soporte, por ejemplo, si hubiera aquí un doble cero, ¿vale? O que en un momento dado, pues yo qué sé, veamos que hay un swing de un mínimo del día anterior, todo ese tipo de cosas que nos dan una zona o un pivot point o lo que fuera, ¿vale? Máximo mínimo del día anterior. Si ocurre estas vueltas en zonas en las cuales hay un gran soporte, pues en un momento dado podríamos tener mayor fuerza en el patrón, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Estrella de la mañana, Morningstar, envolvente alcista, con una figura más, muy parecida a la anterior. El martillo, pero sin cuerpo. Estrella o doji, que ya hemos visto anteriormente, ¿vale? Podemos decir que en la primera diapositiva y en la anterior es cuando teníamos las mejores. La envolvente alcista, ¿vale? El martillo. Fijaros, esta figura la pongo aquí porque en realidad no está en los libros. Pero si leemos el subyacente que hay detrás, pues es igual que lo anterior. Eso sí, le ha costado 4 velas dibujarse, ¿vale? Más lento, pero nos está dando también una vuelta, nos está dando una U, ¿vale? Nos está diciendo que el precio se está recuperando, ¿vale? Es más potente, bajo mi punto de vista, que la calidad de la figura técnica que estemos percibiendo en ese momento, que se esté produciendo después de una gran caída y que vaya a parar en zona de soporte. Más potente que ser precisos hasta el último pip o píxel de la definición de esa figura de candlestick, ¿vale? Muy importante. Que esté realizándose en zona de consolidación. Muy bien, vamos a continuar. Un segundito. Vamos a ver más. Fijaros, aquí tenemos también el martillo, este martillo que se está realizando después de una caída. Cuidado porque aquí tenemos otro martillo, pero este martillo no es lo mismo. Este martillo no está al final de una tendencia, este sí. Este martillo que está al final de una tendencia es el que nos marca la mayor posibilidad de una vuelta, ¿vale? Aquí vemos también una bearish engulfing pattern, ¿vale? Una envolvente bajista súper potente, súper potente, ¿vale? Son patrones que nos marcan. Estos dos podríamos decir que son los que más me gustan. El martillo, que por supuesto cuanto más larga sea la sombra en relación al cuerpo, mejor. Y luego el engulfing pattern, el envolvente bajista o alcista son las formaciones que más me gustan. Los aramis salen muchos también, eso sería un poco el contrario al engulfing, pero también le da esa formación bajista. Estas son muy bonitas también, los railways, sobre todo si están al final de una tendencia, en este caso están solo en una especie de doble suelo, ¿vale? Pero el railway, que es como si fuera dos barras exactamente iguales, del mismo tamaño, ¿vale? Puestos en paralelos, pues también son muy potentes, ¿vale? Bien, y un poco como resumen, podemos utilizar los conceptos de estas figuras básicas para ayudarnos en nuestras tomas de decisión, ¿vale? Como he comentado anteriormente, no hace falta saberlos todos. Recordad que son más efectivos si coinciden en puntos de soportes o resistencias significativos, dobles ceros y, como hemos comentado, pues no hace falta saberlos todos ni saber cómo se llaman, ¿vale? Voy a aprovechar para ver un poquito vuestros comentarios. Bien, Dider comenta que muchos de estos patrones se están viendo en la libra esterlina hoy. También depende en qué espacio temporal lo estemos viendo, ¿vale? Si lo estamos viendo en gráficos de 1 minuto, de 5, de 60, tú podrías estar viéndolo, igual otra persona que está en otro espacio temporal no, ¿vale? Recuerda que también hemos comentado anteriormente que en principio funcionan pues prácticamente en todos los espacios temporales, pero cuando estamos en espacios temporales muy pequeñitos, eso sí, dependiendo de la liquidez, ¿vale? Así que nada, con esto terminamos. Recordad que mañana nos vemos de nuevo
en otro webinar a las 10 de la mañana. Así que un abrazo y nos vemos. Hasta ahora.